Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión en línea sobre la competencia que hemos venido trabajando de derechos fundamentales del trabajador. Hoy vamos a hablar puntualmente de la evidencia número 3, que es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición, la acción de tutela y la queja, en donde exploraremos pues estos mecanismos que son clave para la protección de los derechos de los ciudadanos en Colombia. Eh, Nuestro objetivo pues en esta evidencia será que ustedes puedan pues construir un cuadro comparativo que detalle las características de estas tres herramientas, así como sus aplicaciones y procedimientos. Del mismo modo, vamos a socializar la evidencia número 4, que es una presentación con base en unas preguntas que ya están pues planteadas y con unos lineamientos que voy a dar. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que revisemos la presentación y vamos mirando pues estas evidencias. Entonces acá, pues para contextualizar un poco, recordarles que esta competencia se llama Derechos Fundamentales de los Trabajadores y pues tiene el código 210.201.501. Recuerden que este código pues es muy importante tenerlo en cuenta a la hora del cargue de las respectivas evidencias. Em, bueno, las dos evidencias van a ser desarrolladas pues en el transcurso de esta semana, iniciando pues el día de hoy y finalizando el próximo 3 de noviembre. Entonces los objetivos de esta sesión sincrónica son primero pues socializar la guía de aprendizaje, hablar un poquito del material de estudio, hacerles una contextualización teórica sobre esos conceptos que ustedes deben tener claros para poder desarrollar las evidencias. Vamos a repasar las dos evidencias finales, que pues como ya mencioné, es un cuadro comparativo y una presentación. Asimismo, vamos a repasar la ruta por la cual ustedes deben hacer esa entrega y muy importante, puntualizar las fechas en las que deben entregar estas dos evidencias. Bueno, entonces, acá nosotros ya habíamos trabajado en el gráfico de negociación colectiva y en la infografía. Estas dos evidencias pues ya fueron entregadas, ya finalizaron y a partir del día de hoy vamos a trabajar en el cuadro comparativo sobre la huelga, la tutela y la queja y en la presentación sobre los derechos, se denominan derechos de las sociedades modernas. Entonces, las fechas de inicio para las dos evidencias son el 28, es decir, el día de hoy, y la fecha de entrega es el próximo 3 de noviembre para las dos evidencias. Recuerden que el material de formación que deben leer una vez termine pues esta sesión, o si ya lo han hecho previamente, se denomina Derechos Fundamentales en el Trabajo, aunque pues es el mismo material de estudio que se trabajó para las dos evidencias anteriores. Bueno, entonces acá me voy a adelantar porque esto pues fue lo que se trabajó en las evidencias anteriores, y vamos a ir a la evidencia número 3 que se denomina cuadro comparativo, derecho de petición y tutela. Entonces acá pues es muy importante contextualizarlos a ustedes en cuanto a que en Colombia, el derecho de petición, la acción de tutela y la queja, pues son tres herramientas legales que son fundamentales y que nos permiten a nosotros los ciudadanos exigir el respeto y exigir la protección de nuestros derechos ante el Estado y ante otras entidades, ¿sí? Estas herramientas pues son particularmente importantes en el ámbito laboral. Recuerden que la competencia es derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Por qué
son fundamentales estas herramientas porque protegen los derechos de los trabajadores, ¿sí? Permitiéndoles solicitar información o interponer acciones cuando sienten que sus derechos fundamentales están en riesgo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta actividad es construir un cuadro comparativo en el cual se enuncien las características del derecho de petición, de la acción de tutela y la queja, así como su aplicación y su presentación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar esta evidencia? Primero, leer el material de estudio. ¿Cuál material de estudio? Derechos fundamentales del trabajo. Segundo, revisar el anexo, construcción de un cuadro comparativo. E igual, es una estrategia que ya se ha utilizado en otras evidencias, que ya se ha utilizado en otras competencias y en otros resultados de aprendizaje. Un cuadro comparativo, pues es un elemento gráfico en el que uno define unos conceptos que, como su nombre lo indica, se van a comparar. En este caso, ¿cuáles son esos tres elementos que vamos a comparar? El derecho de petición, la acción de tutela y la queja. ¿Cuáles son esos criterios que vamos a comparar? Pues son los que ustedes van a definir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Entonces, una vez que ustedes tengan claro esos conceptos, van a desarrollar el cuadro comparativo en donde se evidencien precisamente esas características de cada uno de estos tres elementos. Entonces, vamos a hablar primero del derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Es un derecho pues, que permite a los ciudadanos pedir información, pedir documentos o que se tomen decisiones sobre algún asunto específico. Esto es muy importante en el contexto laboral porque un trabajador puede hacer una solicitud formal para recibir información sobre sus condiciones laborales, como por ejemplo la liquidación, las prestaciones sociales o el estado en el que esté su contrato, ¿sí? El Estado o las entidades privadas tienen la obligación de responder en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado son máximo 15 días hábiles dependiendo de cada caso, ¿sí? Es un derecho preventivo y lo que busca o el objetivo de este derecho pues es resolver necesidades en cuanto a información o decisiones rápidas, ¿sí? Hablamos ahora de la tutela. La acción de tutela, digamos que ya es un recurso judicial de emergencia. Se utiliza cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado y necesita protección inmediata. Por ejemplo, el derecho a la salud. Generalmente en este contexto de la salud es donde más se interponen tutelas contra las EPS porque los pacientes muchas veces sienten que son vulnerados esos derechos. En cuanto a que no se realizó de pronto una cirugía, que no se están entregando los medicamentos, que no se están asignando citas. Entonces, como la salud es un derecho también fundamental, al ser vulnerado, se presentan acciones de tutela para que un juez falle a favor del paciente o a favor de la EPS, dependiendo pues del análisis del caso que se haga, ¿sí? La acción de tutela es rápida, es directa y la respuesta debe darse en un plazo máximo de 10 días. Es ideal para situaciones en las que el trabajador considera que sus derechos como la igualdad, la vida o la dignidad han sido amenazados o vulnerados. Un ejemplo de la acción de tutela en el contexto laboral sería el caso, por ejemplo, de un trabajador al que se le niega el acceso a la salud o algún tratamiento necesario. Otra acción de tutela en este campo puede ser cuando un trabajador es despedido y no hay unas causas justas. Entonces el trabajador interpone la acción de tutela para que se le restablezca ese derecho pues al trabajo. Finalmente tenemos la queja. Aquí pues tenemos que hacer una aclaración y es que aunque la queja no es propiamente un mecanismo constitucional como sí los anteriores, es decir, el derecho de petición y la acción de tutela, la queja es una herramienta que permite a los ciudadanos expresar su inconformidad
con el servicio recibido de una entidad, ¿sí? En el contexto laboral, la queja es útil cuando un trabajador considera que ha sido maltratado o no ha recibido la atención adecuada por parte de una entidad estatal. Ahora, en las entidades públicas, todas tienen un buzón de PQRs, peticiones, quejas o reclamos, y los usuarios tienen el derecho de diligenciar esos formatos que ya están establecidos para presentar quejas, para presentar reclamos cuando sienten que la atención del personal de esas entidades pues no ha sido el adecuado. Entonces, la evidencia que ustedes van a entregar es un cuadro en el cual van a comparar esas tres herramientas pues que sirven para velar por los derechos de los trabajadores. El tipo de producto pues es el cuadro en formato JPG, en formato PDF, y la extensión debe ser de máximo 2 páginas. Para, para ilustrarles un poquito, yo aquí diseñé pues un ejemplo tomando como referencia el anexo de construcción de cuadro comparativo que pues está en la plataforma, ¿sí? En este momento no puedo acceder a la plataforma porque Sayuna está presentando inconvenientes de acceso desde las horas de la tarde. Sin embargo, pues yo, digamos que asistí o impartí esta sesión porque me parece importante hacerlo el día de hoy, teniendo en cuenta que la evidencia en el cronograma aparece desde hoy 28. Entonces, por esa razón, no pude acceder para descargarles el cuadro. Sin embargo, pues digamos que aquí diseñé uno a modo de ejemplo, no es para que lo copien textual, sino simplemente para que ustedes se guíen. Entonces, acá, ¿qué se está comparando? Las tres herramientas, el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. ¿Cuáles son los conceptos, o mejor dicho, los criterios que se van a comparar? La definición de cada una, es decir, para qué sirve, quién lo puede presentar, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de respuesta de cada uno y cuál es el procedimiento? Es decir, qué se debe hacer para presentarlo. Como pueden ver, los tres elementos están siendo comparados en estos 4 aspectos que aparecen en esta casilla. Entonces, muy importante, revisar la información sobre los derechos de petición y tutela. Esto les ayudará a que ustedes profundicen un poco esta información que yo les estoy dando, pues de manera mucho más general, ¿sí? Así van a comprender las características de cada una de estas herramientas, pues para que puedan obviamente hacer su cuadro. Si ustedes consideran importante, lean el anexo sobre cómo se construye un cuadro comparativo, ¿sí? Digamos que este formatico también los puede orientar en cuanto al formato y a la estructura que se debe tener en cuenta. Aún así, ya existen muchas herramientas en línea como Canva que nos permiten hacer estos cuadros y simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es tener clara cuál es la información que vamos a consignar en ese cuadro y ya está, digamos que prediseñado el formato. Eh, Tener en cuenta en cuanto a las características de ese cuadro, pues que tenga un encabezado, que estén bien organizadas las columnas para esos tres elementos que son la acción de tutela, el derecho de petición y la queja, que ustedes definan los elementos que van a comparar. Yo pues les sugiero que comparen las características, la aplicación, la presentación y el tiempo de respuesta. Digamos que en la columna de características, pues ustedes tendrán que escribir en qué consiste cada uno de esos mecanismos, cómo funciona y si tiene algún tipo de limitación o de condiciones pues específicas, ¿no? En la columna de aplicación, ustedes pueden explicar cuándo o en qué situaciones se recomienda usar cada herramienta, ¿sí? Pueden utilizar ejemplos prácticos, como por ejemplo el caso de un trabajador que necesite saber el estado de su contrato, o uno que, por ejemplo, haya presentado una tutela por el derecho a la salud, ya ustedes lo definen. En la columna de presentación, pues ustedes pueden entrar a detallar cómo se presenta cada recurso. Por ejemplo, un derecho de petición se puede presentar a la empresa o a la entidad pública, mientras que la tutela debe hacerse ante un juez, como lo veíamos en el dibujito.
También pues pueden comparar el tiempo de respuesta. Es importante señalar cuánto tiempo tiene la entidad para responder en cada caso, ¿sí? 15 días para el derecho de petición y un máximo de 10 días pues para la tutela. Y pues en cuanto a recomendaciones finales, yo les sugiero pues hacer un ejercicio riguroso de lectura, ejemplificar cada característica de pronto con situaciones comunes en el ámbito laboral o en el ámbito que ustedes consideren que les pueda ayudar a ejemplificar cada uno de esos elementos. Utilicen un lenguaje claro, describan cada aspecto con sus palabras para demostrar que sí entendieron el tema y no que simplemente sea copie y pegue. ¿Listo? Entonces espero pues que esta explicación les ayude a realizar la actividad del cuadro comparativo de forma clara y pues de forma precisa. Acá, entonces vamos a ver la cuarta y última evidencia, pues que es una presentación, ¿sí? Para elaborar esta presentación, pues vamos a abordar cada uno de los pasos que ustedes deben seguir y los elementos que son necesarios para que puedan responder de manera clara y de manera completa los interrogantes planteados en la guía de actividades. El objetivo de esta evidencia pues es que ustedes elaboren una presentación que dé respuesta a las preguntas que voy a relacionar a continuación. Estas preguntas están relacionadas con los derechos humanos, con los derechos, el derecho al medio ambiente, la cultura de la paz y la responsabilidad social. Y obviamente se selecciona esta actividad porque les va a ayudar a comprender la importancia pues, de una visión integral de los derechos humanos y de su relación con el medio ambiente y la convivencia pacífica. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vuelvo y repito, leer el componente formativo, derechos fundamentales del trabajo. Observar unos videos que aparecen allí, que también son muy enriquecedores, que ilustran mucho y que profundizan en ciertos conceptos, pues que les van a ayudar a ustedes a elaborar esa presentación. Van a revisar a fondo ese material, van a leer rigurosamente y pues obviamente este ejercicio como de lectura y de observación les va a dar una base teórica y les van a ofrecer unos ejemplos prácticos sobre los temas de derechos humanos, medio ambiente y cultura de paz. Entonces la idea es que mientras ustedes van viendo los videos y van leyendo, pues tomen nota de los conceptos que ustedes consideran más clave, las definiciones y pues cualquier ejemplo que ustedes vean que puede ser útil para desarrollar las preguntas pues, que deben evidenciarse en su presentación. Entonces, ¿la presentación en qué consiste? En que ustedes le den respuesta a, pues, a unas preguntas que se plantean acá. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Ahí ustedes, ¿qué deben hacer? Deben explicar cómo un medio ambiente saludable es esencial para el bienestar de las personas, ¿sí? Y cómo el deterioro del medio ambiente pues afecta a derechos como la salud, como la vida digna, ¿sí? Y ahí pues van a aportar ejemplos de, por ejemplo, valga la redundancia, cómo la contaminación o la falta de acceso a recursos naturales afecta pues a ciertas comunidades, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta, ¿por qué consideran importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? Entonces ustedes aquí deben describir la necesidad de ver los derechos humanos como un conjunto interconectado que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos, ¿sí? Y cómo, pues, una visión global ayuda a evitar la interpretación sesgada o limitada de estos derechos, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? Entonces ustedes ahí pues van a exponer la importancia del desarrollo sostenible para preservar los recursos naturales y cómo este enfoque pues busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es decir,
la industria pues tiene que seguir funcionando, tiene que producir unos bienes, unos productos o unos servicios pues que obviamente ayudan a que la sociedad siga funcionando. Pero obviamente esta explotación pues se debe hacer de manera consciente porque si agotamos todos los recursos naturales, pues las generaciones, ni siquiera las futuras, nosotros mismos, pues vamos a ver comprometidos nuestros derechos, por ejemplo, a la salud y a la vida, si agotamos el agua, si agotamos los bosques, si contaminamos el medio ambiente. Bueno, la siguiente pregunta, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? Entonces ustedes ahí pueden hablar, por ejemplo, sobre el concepto de los derechos de la naturaleza. Esto está explicado en el material de estudio y hay un video también que lo expone. Allí se argumenta cómo algunos países han reconocido estos derechos de la naturaleza en sus legislaciones, ¿sí? Y el impacto que tiene, pues, en la protección ambiental, empezar a respetar estos derechos de la naturaleza. La siguiente pregunta es, ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Entonces, ustedes ahí deben resaltar la importancia de la educación ambiental para crear una conciencia sobre la protección de los recursos naturales, ¿sí? Y cómo al promover estas prácticas sostenibles entre los ciudadanos, pues obviamente estamos preservando no solamente el medio ambiente, sino que estamos haciendo una conciencia de que tenemos que empezar a cuidar esos recursos. La siguiente pregunta es, ¿por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Entonces ustedes allí van a explicar cómo es que la solidaridad, cómo es que la empatía entre los ciudadanos ayuda a reducir conflictos, ayuda a promover una convivencia mucho más pacífica y mucho más armónica. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen a la cultura de paz? Entonces ustedes aquí pues van a mencionar cualidades como la tolerancia, como el respeto, como la empatía, la comunicación y cómo cada una de estas cualidades pues obviamente hacen su aporte o una contribución a crear precisamente pues ese ambiente de paz. ¿Listo? Bueno, después de responder las preguntas, ustedes van a identificar problemas específicos que observen en su entorno social o en su entorno familiar relacionados con los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza, ¿sí? Pues que es de lo que se trata la evidencia. Y van a proponer acciones concretas que ustedes consideren que pueden contribuir a solucionar estos problemas, ¿sí? Haciendo énfasis sobre todo en el tema del respeto, de la promoción de estos derechos y cómo al ser conscientes de ello, pues podemos mejorar las condiciones sociales y las condiciones ambientales. Eh, Acá también pues la guía dice que pueden revisar el anexo de construcción de presentación, en donde se detalla pues cuáles son los aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de elaborar una presentación. Si consideran necesario hacerlo, pues pueden retomarlo. Aún así, pues como hemos venido hablando, ya existen plataformas también para elaborar presentaciones en las que ustedes simplemente pues tienen que ir como incluyendo la información para pues hacer un buen ejercicio. Uno tiene primero que leer y tener claro qué es lo que va a incluir en esa presentación. Sin embargo, pues así como a grosso modo, pues yo les digo que es importante que la presentación no sea muy recargada solamente de texto, que haya un equilibrio entre la información y también la parte gráfica, la parte visual, que incluyan imágenes que sean llamativas, que inviten al lector pues como a la reflexión. La presentación, pues lo ideal es que sea clara, que sea concisa, que los textos sean informativos, pero pues breves, muy concretos, que utilicen ejemplos para contextualizar sus respuestas y pues para facilitar la comprensión. Y antes de finalizar, revisen que todas las preguntas estén respondidas y
que sí haya una respuesta coherente a lo que les está pidiendo la pregunta. Bueno, y pues obviamente esta actividad no solo les va a permitir a ustedes explorar los conceptos, sino que también pues va a fomentar esas habilidades en la creación de presentaciones efectivas y pues obviamente todo relacionado con la práctica de los derechos ambientales y sociales. Para finalizar, pues me gustaría hacer una conceptualización de algunos conceptos que les va a dar pie o que les va a hacer la apertura para el material que ustedes van a leer. Entonces, primero, pues quiero hablar sobre los derechos de los pueblos y la solidaridad. Estos derechos, pues, son un conjunto de derechos precisamente que pertenecen no solo a los individuos, sino a comunidades o pueblos, pues, enteros, ¿sí? Estos derechos reconocen, ¿sí?, que las comunidades, especialmente aquellas con raíces étnicas o culturales pues, específicas, tienen derecho a preservar y desarrollar su identidad, su territorio, su cultura, su idioma y sus tradiciones. ¿Sí? Eh, Ejemplos de estos derechos de los pueblos podemos mencionar el derecho a la autodeterminación, a la propiedad de las tierras ancestrales, a participar en decisiones que afecten el territorio o la cultura. Puntualmente acá en nuestro país, estos derechos pues, son especialmente importantes para los pueblos indígenas y para las comunidades afrodescendientes. ¿Sí? Es importante también mencionar que la solidaridad pues, es un principio ético, ¿sí?, que promueve pues, el apoyo mutuo y la cooperación entre las personas y las comunidades. En este contexto de los derechos de los pueblos, la solidaridad implica que nosotros tenemos que reconocer la importancia de la diversidad cultural y colaborar para protegerla, ¿sí? Es un concepto esencial para poder construir una sociedad justa, una sociedad pacífica, en la que se respeten las diferencias y se apoyen los derechos colectivos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes una comunidad indígena que está luchando para evitar que no se contaminen sus tierras debido a la construcción de una carretera. Entonces, la solidaridad aquí pues se manifiesta cuando otras comunidades y organizaciones apoyan esta queja o esta demanda de esta comunidad, ¿sí? Y se entiende pues que el bienestar también depende no solamente de esa comunidad que se está viendo afectada, sino de la preservación del medio ambiente. Bueno, acá también es importante hablar de las entidades territoriales, que son las divisiones administrativas en las que se organiza el territorio de un país para que se pueda facilitar la gestión y el gobierno, ¿sí? Es decir, descentralizar. En Colombia, las principales entidades territoriales pues son los departamentos, los municipios y los distritos, ¿sí? Y estas entidades tienen cierto grado de autonomía para gestionar temas locales como la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente, y su función principal pues es atender las necesidades y promover el desarrollo de sus comunidades, ¿sí? Cada entidad territorial pues tiene sus autoridades locales, como por ejemplo alcaldes, gobernadores, que son precisamente los responsables de implementar esas políticas y gestionar recursos para mejorar la calidad de vida en cada uno de estos territorios. Por ejemplo, si un municipio quiere mejorar su sistema de transporte público, pues el alcalde y el consejo municipal pueden desarrollar un proyecto y asignar recursos para este fin, ¿sí? Obviamente, pues partiendo de las necesidades de sus habitantes. Otro concepto importante es el activismo pues, territorial judicial, que se refiere a las acciones legales que son emprendidas para defender los derechos y proteger el territorio de una comunidad o una región. Este tipo de activismo se lleva a cabo a través del uso de mecanismos legales como la acción de tutela que acabamos de ver, la acción popular o la acción de cumplimiento, pues entre muchos otros, ¿no? Eh, Obviamente, pues para defender el acceso a los servicios públicos, a la protección del medio ambiente o a la preservación de la cultura
y el territorio. Entonces, este tipo de activismo puede incluir la presentación de demandas y la participación en audiencias judiciales para garantizar que las decisiones de desarrollo no afecten negativamente al bienestar de las comunidades o de sus recursos naturales. Entonces, por ejemplo, una comunidad demanda a una empresa que está operando allí por la contaminación del agua, ¿sí? Entonces, utiliza el sistema judicial para exigir la restauración del ecosistema, hace una demanda porque tienen pruebas de que se está contaminando pues el recurso hídrico. Entonces, allí un juez tiene la potestad para fallar a favor de esa comunidad y prohibirle a la empresa o prohibirle a la entidad seguir funcionando, contaminando pues el recurso hídrico. Y acá, ya para terminar, vamos a hablar sobre los derechos de tercera generación, ¿sí? Pues que es un concepto relativamente nuevo. Los derechos de tercera generación también se conocen como derechos de solidaridad y son aquellos que corresponden no solo a los individuos, sino a colectivos y a la humanidad en general, ¿sí? Entonces, estos derechos pues reflejan el deseo de garantizar un bienestar global y de proteger los recursos comunes como el medio ambiente, la paz y el desarrollo. En este momento, en nuestro país se está desarrollando la COP16. Las noticias nos muestran cómo mandatarios de distintos países pues están reunidos acá para tomar decisiones frente a la problemática pues medioambiental. Entonces, los derechos de tercera generación pues son globales, ¿sí? No difieren de naciones ni de esto. Y obviamente su enfoque pues es en preservar el medio ambiente, la paz y el desarrollo, ¿sí? Eh, ¿Por qué surgen estos derechos de tercera generación? Pues porque buscan responder precisamente a estos problemas que afectan a toda la humanidad y que solo pueden ser abordados mediante la cooperación entre las naciones, ¿sí? ¿En qué se fundamentan? Se fundamentan en la idea de que todos tenemos una responsabilidad compartida en la protección y sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces acá, ¿cuál es la evidencia que ustedes van a presentar? Una presentación en PowerPoint o en cualquier otra herramienta que evidencie la siguiente estructura. Debe tener un título, debe tener una introducción, debe tener un desarrollo o un cuerpo en el cual ustedes van a responder las preguntas que ya están planteadas, debe tener unas conclusiones y la bibliografía, es decir, de dónde, si ustedes investigaron de manera alterna al material de estudio que está en la plataforma, pues deben citarlo. No van a cargar como tal la presentación porque Sayuna no deja hacerlos. Entonces lo que van a hacer es que van a exportar ya sea de PowerPoint o de la plataforma que ustedes utilicen en PDF y van a cargar ese archivo y obviamente la extensión pues no tiene límite. ¿Cómo cargar las evidencias? Recuerden que estamos en la fase de evaluación. Buscan la actividad del proyecto, la guía de aprendizaje y allí con mi nombre aparecen las dos evidencias, cuadro comparativo y presentación. ¿Listo?